primera parte, es de las personas. Hablábamos de que existían dos tipos de personas, las personas llamadas físicas y las personas llamadas jurídicas. Bueno, las físicas somos nosotros, el hombre, es la única persona física que reconoce el derecho. Las personas jurídicas son las otras categorías de personas que están reconocidas en nuestro código. Y su estudio entraña algunas dificultades, viene a aclararlas desde el inicio. Dificultades que son propias de una institución que es de por sí compleja. Imagínense ustedes, si estuviéramos en la facultad, miraríamos ese edificio, sabríamos que ese edificio es parte de otro complejo de edificios más grandes que está en San Lorenzo, que es la Universidad Nacional. Y ese conjunto de edificios son una persona. Y nos preguntamos, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser que un conjunto de edificios de esa forma pueda ser realmente una persona? Y bueno, esa es tiene una historia que comienza con los romanos, como casi todas nuestras instituciones jurídicas. Fueron ellos los primeros que intuyeron la necesidad de que hubiera grupos de personas que pudieran unirse, y así aparecieron los colegios, las solidades, las sodalicias. En el derecho canónico también se fueron desarrollando las instituciones pías, pero fue en realidad en la época del Código Napoleónico, donde se reconoció por primera vez la existencia de las personas jurídicas llamadas también en Francia personas morales. Pero esas personas reconocidas en el Código de Napoleón eran exclusivamente personas reconocidas de... Decía que eran personas reconocidas de utilidad pública en el Código Napoleónico. Por tanto, en el año 1902, imagínense, hace 100 y pocos años, los franceses modificaron el código y introdujeron la ley de sociedades, en la cual reconocieron por primera vez a las personas jurídicas como personas que eran diferentes de los socios que la componían. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué aconteció? Aconteció que el hombre en solitario le era muy difícil hacer grandes emprendimientos. Cuando a fines del siglo XVIII se descubre la maquinaria de vapor, las máquinas que producían vapor, que por lo tanto se inicia lo que se conoce en el mundo como la revolución industrial, veremos que eso transformó completamente el sistema de vida de la gente. Y ya no era posible que el artesano solo, con su martillo, en fin, con la herramienta con que cupiera trabajar, pudiera hacerlo, sino que nacía la época de los grandes emprendimientos. Y los grandes emprendimientos, la clase los grandes emprendimientos necesitaban reunir a un grupo de personas que pudieran aportar sus capitales para que de esa forma pudieran llevarse adelante estos emprendimientos. Y es así como crece en el mundo la persona jurídica como un conjunto de personas que aportan algo, ponen algo, apoyan algo, y de esa manera ellos constituyen una persona que es diferente a las personas de los socios que la están integrando. Esa es la condición fundamental de la persona jurídica. Que crea una persona que se diferencia de los socios que la componen. Y esa persona es el sujeto del derecho. No son los socios que la componen o los miembros que la integran, sino es una nueva persona jurídica que aparece, que subsume a todas las personas individuales o jurídicas que pudieran ser parte de ella, y nace una nueva
siempre ocurre en el derecho, estas cuestiones nacen como consecuencia de la necesidad que se tiene de crear instituciones que respondan a realidades de la vida social y que por lo tanto sean útiles para el fin para el cual han sido creadas. Entonces, la persona jurídica nace con mucha fuerza y es como consecuencia de lo que nosotros llamamos en el derecho una construcción jurídica, cuando se va de a poco desarrollando una institución hasta que ella por fin se ve consolidada, como lo fue a fines del siglo XIX. Y es así que a partir del siglo XX tenemos un gran desarrollo de lo que son las personas jurídicas. Eso las explican la naturaleza de la persona jurídica. Bueno, tenemos ¿qué significaba la ficción? Que era una creación ficticia del derecho, que lo hacía por una necesidad, lo hacía porque era necesario que existiera una figura de esa naturaleza, pero era simplemente una creación, una ficción del derecho. La realidad no existía. El derecho decía, acá hay una persona, bueno, reunía las siguientes características y era considerada como tal. ¿Cuáles eran esas características? Que fuera separada de los socios que la componían, que tuviera un patrimonio propio, que sea capaz por sus estatutos para adquirir derechos, contraer obligaciones, y cuando reunían esos atributos, el Poder Ejecutivo autorizaba el funcionamiento de ellos. Eso se mantuvo en Paraguay, como les digo, hasta 1980. Eso se mantuvo en el Paraguay hasta 1985, en que apareció nuestro código. Pero en el intermedio hay también hay algunas teorías que se llaman, era un negador de las personas. Decían, no existen personas, existen poderes, facultades, decisiones, disposiciones que puede tomar una persona, pero no existen las personas como tal. Entonces, al negársele, eso se llamaban las teorías. Se llamaban las teorías negativas de la personalidad, y entre ellas entonces decían que es la persona jurídica. No decían es un patrimonio de afectación, donde se afectan determinada cantidad de dinero, cada uno pone algo y entonces se forma un patrimectación. Otros decían, no, es un patrimonio colectivo de los socios. Y así se iban desgajando una serie de teorías que no querían darle precisamente la categoría de personas, sino que trataban. Bueno, entonces están las teorías llamadas de la realidad. ¿Qué es lo
que dicen las existe, que no es una ficción, sino es una realidad que hay en la sociedad y que por lo tanto merece una regulación especial por parte del código. Y es lo que se ha hecho. Se ha dado la teoría de la realidad en la aprobación de nuestro código, que tiene varios inspiradores, que sería muy largo enumerarlos acá. Está Yerke, está Kelsen, está Zittelmann, están varios que han sido los que han dado origen a la teoría de la realidad. Pero fundamentalmente lo que hay que entender es que es una realidad del derecho, una realidad que existe, debemos reconocerla como tal. Ahora, vamos a ver cuáles son las personas jurídicas de nuestro código. En el código de Vélez se definían claramente lo que eran las personas. Decían que personas era todo ente susceptible de adquirir derechos o contraer obligaciones. Y cuando definía a la persona jurídica, lo definía en el sentido negativo. Decía que eran todas las personas jurídicas que pueden adquirir derechos y contraer obligaciones que no sean personas de existencia física. Era una definición que iba por la vía negativa. Nuestro código, como ustedes saben, es muy poco afecto a las definiciones. No quiere dar definiciones porque les parece que al hacerlo se encasilla, se pone un corset a la figura y por lo tanto se dificulta muchísimo la expansión que pueda tener la figura. Por lo tanto, en nuestro código no vamos a encontrar nosotros una definición de lo que es la persona, ni física ni jurídica. Lo que sabemos y debemos estar seguros que la persona es el sujeto del derecho. El dilema que acá por acá mi celular. No sé, la verdad. No sé por qué no me sale. Ah, ya te dije ya que no podíamos hacer miércoles, recién vamos a hacer tú. Ese es tu. Ese que yo te iba a hacer. Miércoles. Ah, bueno. No, no, ahora. No sabes. La puta lodra. Tenemos algunas dificultades en la comunicación, pero sí, tenemos alguna dificultad en la comunicación, pero vamos a tratar de superarla. Decía entonces que nuestro código no define ni la persona. ¿Alguien está hablando? Ni la persona física ni la persona jurídica. Pero si ustedes toman su código, que me gustaría que siempre esté a mano de ustedes, me gustaría que en clase, sea virtual como esta, en la clase presencial que tendremos alguna vez, me gustaría que tengan a mano para poder manejar el código, porque lo que a mí me interesa fundamentalmente es que ustedes aprendan a manejar el código. A mí no me gusta el alumno en memorión que viene y me repite de memoria el código. Eso no tiene ningún sentido. Lo que tiene sentido es que ustedes sepan cómo utilizar. Bueno, entonces ustedes verán que en el artículo 91 se dice cuáles son las personas jurídicas reconocidas en nuestro código. Y nos está diciendo, en primer lugar, el Estado. Luego, voy a recordarles que nuestro código es de 1985 y que en el año 1992 se instauró, se estableció, se elaboró. Decía que se aprobó una nueva constitución en el año 92 y esa nueva constitución trajo algunas modificaciones, lo que exigió que el Código Civil se modificara.
Y fue así que en el año 1994 se editó la ley 388, que establecen algunas nuevas figuras que no estaban antes vigentes en nuestro país. Era el Estado la primera. Segundo, ahora se introducen las gobernaciones. Las gobernaciones son una figura que no estaba prevista en el Código Civil, pero la Constitución Nacional se la establece. La gobernación es una figura medio híbrida que no corresponde tanto a un Estado pequeño como el nuestro, que es unitario, un Estado federal. Pero bueno, la Constitución dispone y entonces se ha tenido que modificar el Código Civil. Se estableció en esa ley 388 que el segundo inciso, primero el Estado, segundo inciso, las gobernaciones y los municipios. En realidad, estos tres entes son entes llamados entes públicos. ¿Qué es el Estado? El Estado no es sino el asiento político de un país, el asiento del poder político de un país. El Estado es una persona jurídica, como está estableciendo el Código Civil, pero es una persona jurídica que se llama la doctrina del derecho político, que alguna vez ustedes van a ver, metahistórica, porque está más allá de la historia. Es más o menos como el cuento del huevo o la gallina. Si cuál fue primero, si el huevo o la gallina. Entonces hay que estudiar si fue primero el Estado o fue primero la ley que la creó el Estado. Por eso Kelsen, en su famosa teoría de la igualdad, establece que el derecho, el Estado van en igual dimensión. Entonces, volviendo a lo nuestro, el Estado es la primera persona jurídica reconocida por nuestro pueblo. Segundo, las gobernaciones. Las gobernaciones son un desprendimiento del Poder Ejecutivo que tienen jurisdicción sobre un determinado territorio establecido en nuestro código, y ese determinado territorio, perdón, en una organización especial, en la Constitución, ese determinado territorio está gobernado por una figura que se llama el gobernador, que tiene a su vez una junta departamental. O sea, se creó un organismo burocrático bastante costoso para el Estado paraguayo y hasta ahora nos ha demostrado mucha eficiencia en su funcionamiento. Pero está ahí, hay que tratar de seguir, que siga funcionando y que sea lo mejor, de la mejor manera eficiente para lo que fue creado. Después están los municipios. Los municipios son aquellos espacios tierra que están dentro de un sistema de autonomía, es decir, bueno, les decía que en primer lugar el Estado, en el inciso segundo, las gobernaciones y los municipios. En el código también se establecía, en el inciso siguiente, se establecía a la Iglesia Católica. Ocurre que hasta la Constitución del 92, la religión católica apostólica romana era la religión del Estado paraguayo. El Estado tenía religión, y como ustedes comprenderán, lastimosamente no les puedo hacer la pregunta que siempre hago en clase: ¿por qué un Estado no tiene religión? Y el Estado no tiene religión porque es una persona jurídica. La religión es algo que, que afecta directamente al sentimiento de las personas físicas. Las personas jurídicas no tienen sentimiento, las personas físicas sí. Ellas por eso tienen una religión determinada, algunas de ellas no tienen ninguna, y el Estado no tiene por qué intervenir en una cuestión que le es totalmente ajena. Entonces, se sustituyó la Iglesia Católica por una expresión más genérica que diga la Iglesia y otras confesiones religiosas. Se entiende al hablar de la Iglesia que habla de la Iglesia Católica, porque la Constitución también establece que hay que reconocer la contribución que ha hecho la Iglesia Católica al desarrollo de la nacionalidad paraguaya. Entonces, la Iglesia y todas esas otras confesiones religiosas, ustedes ven por ahí que conocen, los mormones, los testigos de Jehová, el pastor Abreu, toda esa serie son otras sectas religiosas que necesitan ser aprobadas
o en el Poder Ejecutivo para que ellas puedan funcionar como personas jurídicas. Entonces, tenemos el Estado, las gobernaciones, los municipios, las iglesias, la iglesia y otras confesiones religiosas. Después tenemos los entes autónomos, autárquicos y de economía mixta. Esto vale la pena explicar un poco porque suena a veces un poco complejo. La autarquía y la autonomía son dos cuestiones diferentes que hacen o afectan a las personas jurídicas. Por ejemplo, la universidad es una persona jurídica autónoma, pero no es autárquica. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que es autónoma porque ella se puede dictar sus propios reglamentos. Nadie tiene que interferir en la reglamentación de la universidad. Es la propia universidad la que tiene su autonomía para decidir qué tipo de enseñanza, qué tipo de investigación se debe hacer en una universidad. Y acá tropezamos con un problema muy serio en, en nuestro currículo universitario porque existen dos instituciones que fueron creadas después de la Constitución y cuyas las funciones son para mí dudosas en muchos casos. Una de ellas es la ANEAES y la otra es el CONES. El CONES es el Consejo Nacional de Educación Superior. La ANEAES es la Agencia Nacional de Acreditación, etcétera. Bueno, ocurre que ellos quieren intervenir demasiado en la enseñanza universitaria. Ellos quieren que se le eleve a ellos los programas. Hasta llegaron a pedir que les mandemos los exámenes antes de presentar a los alumnos. Esto es una intervención directa en la autonomía universitaria. Cada universidad, cada facultad de la universidad tiene derecho a dictar sus propios programas de enseñanza. Y dentro de cada facultad, cada profesor tiene otra vez la facultad de dictar los programas que son mejores, serio, para los alumnos. Ven ustedes que chocamos dentro del concepto de autonomía con esta situación legal que alguna vez se tiene que resolver de alguna forma, porque tampoco se puede dejar sin una suerte de control a todas las universidades que hay por ahí. Vemos que hay, por ejemplo, 58 facultades de Derecho. Creo que haya 58 profesores de filosofía del derecho que puedan dar clase en las 58 facultades, pero bueno, ese es otro problema que no es nuestro problema en este momento. Entonces, siguiendo, la autonomía significa que uno puede gobernarse a sí mismo, dictar sus propios reglamentos y que nadie pueda interferir en ellos. La autarquía, por otro lado, significa, además de tener autonomía, esa facultad de autorregularse, tienen ingresos que son propios. Les voy a dar un ejemplo que es muy típico, que es el Instituto de Previsión Social. El Instituto de Previsión Social es una persona jurídica que se encarga de la seguridad social en nuestro país. ¿Por qué le digo que es autónoma? Ella dicta sus reglamentos sobre la seguridad social. Dice en cuántos años la persona se jubila, cuál es el monto de su jubilación, cuál es el monto de la asistencia que debe darle en materia médica. En fin, ellos, de acuerdo a una ley general que hay, dentro de esa ley, ellos dictan las propias reglamentaciones de esa institución. Pero a su vez es autárquica porque se sostiene a sí misma, tiene los ingresos, los aportes patronales, de los aportes de los propios empleados y al mismo tiempo el aporte del Estado. Entonces tenemos que la autarquía implica la descentralización financiera que hace el Estado, porque la persona jurídica pública no es sino un desprendimiento del Estado. El Estado cede algunas partes de su competencia para crear una persona jurídica que sea de más eficiente actuación para el Estado, como este es el caso del Instituto de Previsión Social. Y podemos hablar de varios otros entes que están en esta situación. Y después tenemos la tercera clase, dijimos, entes autónomos, entes autárquicos y los entes de economía mixta. En realidad en nuestro país no funciona ningún ente de economía mixta. Economía mixta significaría una economía que por un lado actúa el Estado y por el otro lado actúan los particulares.
En el pasado tuvimos algunas experiencias que no fueran muy buenas. Una de ellas fue la llamada, uno de ustedes se va a acordar, llamada Copacar, Corporación Paraguaya de Carne, la cual el 97% del capital era aportado por los ganaderos, el 3% era aportado por el Estado. Pero curiosamente el Estado manejaba todo. Y con ello se hacía la regulación de la carne, no había libre competencia, no había nada, y esa institución manejaba total. Bueno, desapareció la Copacar y no hay ninguna otra institución en este momento que funcione. Hay sí empresas públicas del Estado que no son precisamente empresas de servicio público, sino son empresas más bien comerciales, como por ejemplo es Petropar. Petróleo Paraguayo es una empresa comercial que vende combustible. No es negocio del Estado vender combustible, pero se ha entendido dentro de cierto tipo de filosofía que podía crearse un ente público que sirva al mismo tiempo de importador de productos, pero finalmente el objetivo principal era una suerte de regulación de precios dentro del mercado. Por otro lado está la industria nacional del cemento, que fue creada en una época en que no había capitales privados dispuestos a poner dinero para crear una industria tan importante como es la industria nacional del cemento. Entonces, el Estado puso todo el dinero, pero creó una persona jurídica separada del Poder Ejecutivo, separada del Legislativo y del Judicial, o sea, desprendida del Estado, que está dedicada a producir cemento. Ustedes comprenderán, no es una función esencial del Estado ni vender petróleo, ni vender cemento, ni ser una telefónica, como era anteriormente Copaco, que después se convirtió en una sociedad anónima, o como era la Corposana, que después se convirtió en SAP, que es una sociedad anónima, que figuran, en realidad es una sociedad anónima que está compuesta por el 100% capital del Estado. De modo que son entes públicos bajo la figura, bajo el ropaje de una sociedad anónima. Después tenemos como personas jurídicas establecidas en el Código las asociaciones reconocidas de utilidad pública y con capacidad restringida. Hasta aquí le digo esto y en la próxima clase vamos a hablar con más extensión de estas dos figuras. Después están las sociedades llamadas cooperativas. Las sociedades cooperativas son un tipo de sociedades que tiene una característica especial, de basarse en el principio de la solidaridad. Ahí no se busca lucro, se busca el bienestar de los asociados. Y si hay al final de la gestión de un año administrativo sobra dinero, entonces eso se reparte entre los socios, pero no como utilidades, sino como parte del principio de la solidaridad que es el principio fundamental que gobierna las cooperativas. Entonces tenemos todo ese tipo de sociedades como personas jurídicas y además tenemos aquellas personas jurídicas que están reconocidas en el código, como las sociedades, todas ellas están reconocidas como personas jurídicas. Con esto nuestro código resolvió un viejo problema que había en el código anterior, en el código de Vélez, porque había sociedades que no tenían personalidad jurídica. La única que tenía personalidad jurídica era la sociedad anónima, pero existían la sociedad en comandita por acciones, la sociedad en comandita, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad colectiva mercantil, eran todas sociedades que no tenían personalidad jurídica, pero sin embargo eran capaces para adquirir derechos contra la obligación. Eso le obligó a la doctrina argentina a crear la famosa teoría de la personería y la teoría de la personalidad. Entonces, había sociedades que tenían personería y había sociedades que tenían personalidad. Eso se solucionó en nuestro código. En nuestro código, todas las sociedades son personas jurídicas. Por lo tanto, todas tienen su regulación especial. Ha sido un gran paso adelante. Me parece que en estos últimos minutos ha funcionado bien el sistema. Me gustaría que me digan algo. Les quiero decir dos cositas antes de terminar por hoy la clase. Me pueden hacer preguntas por WhatsApp. Mi celular es 0971-202-735. Me pueden enviar al WhatsApp
las preguntas que ustedes, que no les hayan quedado bien claros dentro de esta explicación que yo les di. Me pueden hacer todo el tipo de preguntas que ustedes quieran referente a nuestra asignatura. Con el mayor gusto les voy a responder. Inmediatamente, si no sé, voy a investigar y les voy a responder también. Y otra cuestión, ya esta es una cuestión más que queda al criterio de cada uno. Yo tengo una cuenta de Twitter, el nombre de José A. Moreno Rufinelli, y en esa cuenta de Twitter también suelo poner cuestiones jurídicas. Generalmente me dedico a cuestiones académicas. Presidente de la Academia Paraguaya de Derecho, soy presidente de la Academia Paraguaya de la Lengua Española, por lo tanto me dedico fundamentalmente a ese tipo de comentarios dentro del Twitter. Si alguno de ustedes quiere seguir y ver ahí las ideas que yo tengo sobre determinadas cuestiones, con mucho gusto está abierto para todos ustedes. Si quieren hacer una pregunta ahora, hacemos, si no después coordinamos a través del delegado con el doctor Marcos cuando vamos a tener la próxima clase. Abro para preguntas. Abel Argüello, que es que creo que el que tiene el que maneja el grupo. ¿Alguna pregunta para cuándo quedamos la próxima clase? Y vamos a estar coordinando con los delegados, profesor. Bueno, con Marcos. Vamos a estar avisando. Te quiero comentar que les di un trabajo a los alumnos sobre, después de dar la elección del nombre, estuvimos viendo un trabajo práctico sobre los casos de los transexuales que solicitaron su cambio de nombre. Muy interesante. Me estuvieron mandando sus opiniones personales que estamos analizando. Me parece muy, muy interesante que se estudie ese tema porque es un tema muy actual. Es un tema que yo lo suelo tocar muy, muy de paso cuando veo el nombre, pero más a profundidad en el posgrado, cuando la cátedra de personas de posgrado, donde se estudia ese tema, se estudia la transexualidad, se estudia la homosexualidad, se estudia los distintos problemas éticos que hay con las enfermedades, la muerte digna, en fin, hay una cantidad de temas que son muy apasionantes de todo. Así que me interesa, a mí me gusta mucho que se interesen por todo ese tipo de temas, y por cualquier tema muy importante para nosotros. Cualquier otra pregunta, háganla, por favor, algo que no entendieron bien de lo que expliqué, algo que no me expliqué bien, algo que quieren profundizar más, con el mayor gusto. No me vayan a hacer creer que expliqué demasiado bien, por eso no hay preguntas que hacer. ¿Cuántos más o menos están unidos en el puesto? ¿20? Ahora mismo tenemos 32 personas, doctor. 32, bueno, muy bien, es el grupo ideal, el grupo ideal. Si quieren sumarse más, encantado. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente: me gustan a mí las clases participativas. Si me pueden preguntar, háganlo sin ningún temor. Yo ya estoy cansado de escucharme a mí mismo, por eso me gusta escuchar a los demás que siempre me abren la mente, me permiten plantear nuevas cosas, plantear nuevos problemas, porque cada uno que participa en la clase trae alguna inquietud generalmente. Y es muy importante para mí eso porque contribuye a la formación. La formación de un profesional del derecho no termina, no termina. Sigo aprendiendo yo hoy con la cantidad de años, tantos que no puedo salir de mi casa ni aunque quiera, porque tengo que respetar la cuarentena mayores. Y como yo ya soy mayor, soy una especie de dulce de leche para el coronavirus, porque ya estoy ahí en la edad límite para pelearme con los bichitos. Una pregunta, por favor, háganla con todo gusto. Doctor, Bueno, si no hay más nada, quedamos entonces. Son las 4, una hora. Lastimosamente al comienzo hubo las instrucciones. ¿Cómo superaron? Eso me gusta mucho saber cómo superaron esos primeros cortes que tuvimos. Argüello, tuvimos unos cortes al comienzo. ¿Cómo se superó eso? Después fue fantástico. Durante 20 minutos por lo menos tuvimos una clase continuada.
Doctor, hay una pregunta que te voy a leer, ¿sí? Ahora se está cortando otra vez. ¿Me escuchas? Se está cortando. Bueno, de todas maneras me pueden después por WhatsApp qué pasó. Creo que es Y por la inestabilidad, creo te que cuento que fue. me gusta. Puede ser, porque el tiempo está bastante feo. La verdad que también se puede dar a clase por WhatsApp y filmar y hablar, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta mucho más verlos, sentir así la presencia, porque eso es mucho más agradable, hermano, por eso que estar hablando, porque no estoy hablando solo, hermano, no es tan agradable. Me es mucho mejor estar viendo a la gente cuando estoy dando. Bueno, quedamos entonces hasta cualquier momento cuando Marcos disponga. Sí, buenas tardes. Sí, sí, cómo no. En el Código Napoleón se establecía que había personas físicas y personas jurídicas o morales. Ellos llamaban personas morales. Las personas morales solamente podían hacer obras de utilidad pública, pero no podían hacer otro tipo de negocios. Entonces, cuando en 1912 se creó la ley de sociedades en Francia, se introdujo a la persona jurídica como una persona jurídica de carácter comercial que le permitió el gran desarrollo de las sociedades comerciales en Francia. Es ahora una persona jurídica. ¿Está claro? ¿Cómo no? Todo lo que quieran. Sí. No, en nuestro derecho no existe todavía lo que en el derecho anglosajón, en el derecho inglés o en el derecho americano se llama One Man Society, sociedad de un solo hombre. Nosotros no tenemos la One Man Society, si bien tenemos otra figura parecida que es la empresa de individual de responsabilidad limitada, pero otra cosa. Sociedad acá necesita de dos personas, dos personas. Incluso es el único caso, y vamos a ver en su momento, en que los esposos pueden constituir una sociedad entre sí. No, el único contrato que pueden hacer los esposos entre sí, hay otro más, pero el único es el de constituir una sociedad de responsabilidad limitada, dice la limitación de responsabilidad. O sea, tiene que ser sociedad anónima o SRL. Pero no hay ningún problema. Tampoco hay problema en que sean componentes, miembros o socios de una sociedad, otras personas jurídicas. Puede haber sociedades constituidas solamente por dos personas jurídicas, una SA y una SRL. Se unen y crean una persona jurídica. Tampoco hay ninguna dificultad para eso. Doctor, Sí, lo que quieran. con respecto a lo último que dijo, una persona, o sea, una sociedad puede estar conformada por una persona física y una persona jurídica, por ejemplo. Sí, sí, sí. Clarísimo, clarísimo. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otra? Me Doctor, encantan las preguntas. Me encantan las preguntas porque así me hacen un desafío a mi memoria, si está todavía bien o no. Bueno, doctor, sí, en enero de este año se promulgó una nueva ley de una empresa por acciones simplificada, que sí. sí puede, que tiene una naturaleza parecida a una No, sociedad, pero sí puede ser constituida por una es sola persona. una sociedad igual que cualquier otra. Una sociedad. Es una sociedad. Lo que hay es desde el punto de vista fiscal. Ahí hay que hacer la distinción. Desde el punto de vista fiscal, puede haber la persona que sea una persona individual que haga una afectación de su patrimonio para determinado negocio, entonces eso se le reconoce. Por ejemplo, puede haber una persona que sea profesional, puede ser ganadero y puede tener inmuebles. Se va a pagar el impuesto al campo, va a pagar el impuesto a la renta personal y va a pagar el INASIS, que se llama el impuesto a las sociedades en general. Eso sí lo que puede haber. En eso está bien distinguido y eso permite
una serie de situaciones y de personas que, abogados que puedan tener una estancia o que puedan tener otro tipo de negocio. ¿Alguna otra pregunta? Sí, 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 sí. No hay ningún límite. Pueden ponerse 2, pueden ponerse 1 o pueden entrar 50. No hay límite tampoco para la cantidad. No hay límite Puede para no la cantidad de haber socios que... tampoco. ¿Se entendió? Porque me pareció parece que se cortó un poco. Doctor, Sí, no Una pregunta. puede que no haya ninguna, ¿verdad? Tampoco. Ninguna persona jurídica dentro de una sociedad. no, claro, puede que sean todas personas físicas. Y que en general es lo que más se usa, que sean personas físicas. Últimamente ha incrementado la aparición de personas jurídicas porque mucha gente piensa que es mejor manejar tu patrimonio a través de una persona jurídica, entonces busca un socio, a veces es un socio, lo que se llama un homo de palla, un prestanombre, a quien se le hace aparecer como socio y se le da el 1% para que figure. Eso es una simulación lícita, lo que se llamaría una simulación lícita. Profesor, otra pregunta. Sí, Marta Rodas pregunta si podría explicar acerca de las personas jurídicas extranjeras. ¿la qué? Las personas jurídicas extranjeras. Sí, le voy a explicar, pero prefiero hacerlo cuando nos llegue la oportunidad en el programa. Porque ahí todavía por delante tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la responsabilidad de las personas jurídicas, tenemos que hablar de su domicilio, hay una serie de cosas todavía por delante. Entonces, una clase, no, por lo menos una o dos clases más al respecto. Así que en su momento le voy a explicar muy bien lo de las personas jurídicas. Y me interesa mucho que les interese ese tema porque es un tema muy, muy, muy importante. Hoy día, que el comercio se ha globalizado, ahora no sabemos lo que va a pasar después de esta pandemia con la globalización, no sabemos, porque esto es lo contrario a la globalización. Lo único que se globalizó es la enfermedad, el resto se desglobalizó. Entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar en el futuro. Pero mientras tanto, son temas muy, muy importantes. Bueno, quedamos hasta la próxima clase y muchas gracias por su atención. Hasta luego. Profesor, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe.